Hermanos, Dios les bendiga más. Qué hermoso estar en la casa del Señor esta mañana y poder compartir un poco de lo que es la palabra del Señor. Hemos estado estudiando el libro de Primera de Juan, aunque es un libro bastante pequeño, pero es un libro que tiene mucha enseñanza para nosotros. En la primera clase nosotros vimos que este libro nos enseña a que estemos seguros del perdón. Hermano Rafael hizo hincapié, ¿verdad?, que es necesario que estemos seguros de que el Señor nos ha perdonado, porque esto es base para que nosotros también, así como Dios nos ha perdonado, también perdonemos a otros. Por cierto, ya perdonó a los que nos ofenden, porque no podemos orar el Padre Nuestro si nosotros no hemos perdonado a nuestros deudores. Y no está hablando de deuda de dinero, está hablando de deuda moral, económica o deuda, alguien que nos deba algo, ¿verdad? Si es que esta enseñanza creo que tenemos que ponerla en práctica diariamente. El apóstol Pedro le decía: Señor, tenemos que perdonar a nuestros enemigos 7 veces o 70 veces, ¿verdad? 7 veces, porque supuestamente tenemos que, no te digo 7, sino 70 veces 7. O sea, el apóstol Pedro quería decir que estaban bien. Y sin embargo el Señor le dice: no te digo 7 veces, te digo 70 veces 7. O sea, este caminar es de perdonar continuamente. Continuamente. Es un desafío. Luego, y esa se vio en Primera Juan capítulo 1 del versículo 1 al 22. La semana pasada estudiamos que tenemos que estar seguros de la relación. Al decir seguros de la relación es en 1 Juan 2, 3 al 11 y el 15 y el 17. Si estamos seguros de nuestra relación con Dios, vamos a tener una buena relación con nuestros semejantes. La medida que vemos cómo nuestra relación con Dios no está tan bien es cuando no tenemos buena relación con los demás. Porque no podemos amar a Dios y odiar a nuestro enemigo o a nuestro prójimo. Jesús dijo que en eso se basa realmente en los 2 mandamientos básicos. Él dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Y les doy un segundo o un nuevo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, prácticamente todos los demás mandamientos se derivan de estos 2. Porque yo no puedo decir que amo a mi prójimo y le robo. Yo no puedo decir que le amo a mi prójimo y estoy codiciando lo que esa persona tiene. Todas las cosas, cualquiera de los mandamientos que se tengan en la Biblia, acuérdense, para nosotros solo conocemos la mayoría, 10 mandamientos. Pero el judío tiene muchos más mandamientos, más de 500 mandamientos. Tiene 365, uno por día. Y además otros mandamientos. O sea, para nosotros Jesús nos dijo que todo esto de la ley se cumple en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Entonces si no amamos a Dios, vamos a demostrarlo no amando al prójimo. Ya en esta clase vamos a estudiar lo que es seguros de la verdad. Al estar seguros de la verdad, esto nos pone sólidos en que tenemos la verdad. Una de las cosas que dice como la armadura que se menciona el apóstol Pablo, es que la armadura, parte de la armadura es el cinto de la verdad. ¿Cómo se siente usted cuando no carga un cinto? O un cincho, o un fajo, ¿verdad que con facilidad se le cae el pantalón? Pero el que está bien ceñido de la verdad sabe perfectamente de que tiene seguridad. Y para nosotros es el pantalón.
Pero para la cultura donde se habla, el cinto de la verdad era el que encima de la túnica se amarraba, el cinto. Entonces, eso nos pone sólidos en la verdad. Para poder hablarle a otro, usted tiene que saber que está en la verdad. Porque si alguien viene y le dice, ¿cómo sabe que es verdad lo que está hablando? Porque ahora hablamos de una verdad relativa, pero acuérdese, no pueden haber dos verdades. Es una verdad nada más. Entonces, esta mañana me gustaría que alguien me lea, por favor, la idea central de esta clase. La verdad se encuentra solo en Jesús. ¿Está de acuerdo usted? En la aplicación de la vida dice, mucha gente en estos días tiene esta actitud. Tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Declaraciones como esta se hacen con el propósito de evitar ser confrontados con la verdad de Dios. Lo cierto es que tal razonamiento es fatalmente defectuoso, puesto que dos verdades opuestas nunca las dos podrán ser verdaderas. De la misma manera ocurre con las leyes naturales, como por ejemplo la fuerza de la gravedad. Esa verdad siempre va a seguir siendo verdad, independientemente de que lo creamos o no. La única manera de descubrir lo que es verdadero es cuando miramos a Dios, que Él es el autor de todo cuanto existe. Así las verdades sobre quién es Dios, el pecado, el juicio y la salvación nunca cambian y seguirán siendo iguales por siempre, porque son inmutables. La certeza de estas verdades se nos hace evidente en la vida, en la misma medida en que nos disponemos a vivir de acuerdo con ellas. Esto es posible gracias a la fe que podemos depositar en la persona de Jesucristo, quien es la verdad por excelencia, y lo podemos lograr porque tenemos su amoroso ofrecimiento. Podemos estar verdaderamente seguros de ellos. Él es la única verdad. Con este contexto o aplicación de la vida, podemos estudiar entonces, disfrutar esta hermosa palabra que el apóstol nos da. Y me llama mucho la atención porque dice que son dos problemas eran los que preocupaban al apóstol Juan, por lo cual sus consejos fueron hechos con urgencia. Los anticristos que habían aparecido, quienes se oponían a Cristo y a sus doctrinas fundamentales, y la salida de muchos de los miembros de su congregación, que de seguro desanimaba a los que aún permanecían fieles. Deseaba que los miembros que quedaban se afirmaran en la verdad absoluta de Jesucristo, porque ya estaba, según él, en los últimos tiempos. Ahora, yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo refleja la sociedad los puntos de vista antes cristianos en este tiempo que estamos viviendo? ¿De qué manera el mundo está poniendo los principios anticristianos? ¿Anticristianos, no cristianos? Sí. Para arriba. Primero que todo. Lo están poniendo antes de Cristo, ¿verdad? Usted puede ver cómo están saliendo nuevas leyes. Puede ver que ahora lo que dice Cristo no le preocupa a la gente. La sociedad está haciendo lo que ellos quieren. Algo que a usted le llame la atención, por ejemplo, de que están saliendo de las cosas que el mundo está poniendo últimamente. Algo que le preocupa a usted. Mencióneme una, por ejemplo. Lo que llaman equidad de género. Identidad de género, ¿sí? Igualdad, o sea, igualdad, que somos... Ajá. ¿Otra más? Pues el uso que se está haciendo cada vez un poco más legal, más abierto de las drogas, como la marihuana. La droga, la marihuana, la verdad que son cosas que dañan y sin embargo es algo que está opuesto a lo que Cristo dijo. Hoy hicieron oficial de que pasó una ley aquí en California, no sé si es la SB 12, que está a favor del aborto, para que las personas puedan abortar, incluso sus hijos, sin el consentimiento suyo. ¿Cómo le parece esto? Usted está criando a su hijo
La sociedad le dice que está bien, que pueden tener sexo. En las escuelas les dan los condones, les están promoviendo la promiscuidad sexual, les están promoviendo, adelantándolos al conocimiento que todavía no están preparados para grandes responsabilidades. Pero si sales embarazada, no te preocupes, porque el gobierno va a pagar y tu padre no tiene que estar de acuerdo o no. ¿Se da cuenta cómo nos está afectando? Todo esto, lo que está viviendo la sociedad, nos está imponiendo la sociedad, porque no le está preguntando a usted, se lo están imponiendo. Se están apropiando de nuestros hijos. Y lo que antes eran valores cristianos, ahora ya es anticuado. Ahora la iglesia tiene que acomodarse a lo que la sociedad quiera. Y muchas iglesias están a favor de todo esto. Entonces, es la palabra que el apóstol está diciendo para que tengamos cuidado. Dice el versículo 18 del capítulo 2, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiese sido así, hubiera sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hace un tiempo estábamos en una reunión. El pastor dice que él llegó a esa iglesia, Santa Bárbara. Y cuando llegó a la iglesia, él se enteró de que el líder de alabanza era homosexual. Cuando él confrontó esto, él al principio negó, pero después lo dijo que sí. ¿Y qué es lo que pasó después? Que dice, tenemos que, de acuerdo a la Constitución, tenemos que hacer esto. La persona supuestamente dijo que no estaba practicándolo. Y ese es un principio que tenemos que entender. De que si la persona puede serlo, pero si no lo está practicando, prácticamente puede. Pero el problema es cuando se promueve en la iglesia. La aceptación, como decir, se casaron y yo voy a ser el padrino, yo voy a ir a casar. O sea, yo tengo que respetar la decisión. Pero en este caso, la iglesia en pleno estuvieron de acuerdo que sí se podía hacer. Y él lo que hizo, mejor se salió de la iglesia. ¿Cuántas iglesias están adoptando los medios o los sistemas y se están acomodando al mundo? Esos son anticristo, porque Cristo en ninguna manera aprueba esto. Entonces el apóstol nos advierte como que si ya, imagínense para el tiempo que lo escribió, y sin embargo ahorita tiene más resonancia para nosotros, porque estamos viendo muchas de las cosas que tal vez él ni se imaginó que estén pasando en la iglesia. Por ejemplo, tantas cosas que están aprobando en las iglesias, que antes en un tiempo hubiera dicho, eso es una aberración, y siguen siendo aberraciones. Que las iglesias lo aprueben, hermano, no quiere decir que sea bueno. Que las iglesias lo abracen no quiere decir que es bueno, porque no es la verdad. La idea fundamental es presentar una prueba para identificar a los falsos creyentes de los verdaderos, los que enseñan lo correcto de lo que enseñan el error. Podemos ver que hay gente que está enseñando el error. Grandes predicadores ahorita están predicando algo que es error, que es mentira. ¿Por qué objeto lo hacen? Tal vez para tener más adeptos, pero definitivamente la verdad de Dios sigue siendo la verdad. Y el versículo 18 es su característico tono paternal. El apóstol siempre habla así, hijitos. Juan quiere advertir acerca de lo que estaba ocurriendo. Él muestra en el contexto con preocupación cómo ha ido avanzando los acontecimientos que se ven como en los últimos tiempos. La pregunta que nos hacemos es, ¿se equivocó Juan? Pues han pasado más de 20 siglos. Lo que podemos decir es que lo que estaba ocurriendo lo hizo pensar de esa manera. No obstante, el reloj de Dios no funciona como el nuestro.
Si él miraba muchos problemas, ahora estamos peor. Ahora hay muchas cosas que al igual en ese tiempo salían con doctrinas falsas, falsos maestros, falsos profetas, falsos cristianos. También lo que se refiere a las cosas de la última hora, les recordó que ellos sabían que la venida del anticristo, que sería un gobernador universal, apoyado por Satanás inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. No dice que ya estuviera instalado, pues inmediatamente habla de los anticristos. Esto es, a los que se oponían a Cristo, a la verdadera enseñanza acerca del Mesías. Ellos lo conocían, habían sido parte de ellos en la congregación y habían salido. En el verso 19 dice, y estaban identificados los anticristos, los falsos creyentes que se habían infiltrado dentro de la congregación como imitadores. Llegó el momento en el que no pudieron permanecer más de ese doble estándar y se fueron y salieron de la congregación. Y esto me llama la atención cuando estaba estudiando la clase, porque dice, cualquier salida de algunos miembros de la iglesia es dolorosa, duele cuando un miembro se va, pero no sabemos cuál es el propósito y por qué Dios lo permite. Puede ser como dice en el comentario, Juan dice que se fueron porque no eran de ellos. Porque ya que los verdaderos, los fieles, los auténticos permanecen. Esto se conoce como la perseverancia de los santos. Sin embargo, fue necesario para que la iglesia quedara purificada esos malos elementos y para mostrar que no todos los que están necesariamente son verdaderos. No es que la iglesia esté formada por verdaderos y falsos creyentes. Es que los falsos son los que intentan, pero finalmente no dan la talla y terminan alejándose. No todos son de nosotros. Esta es la poda que el Señor permite para el crecimiento de los suyos. Interesante el comentario, pero es duro, porque yo no me puedo imaginar, como estaba diciendo la semana pasada, esto sería lo que es la cizaña y el trigo, ¿verdad? Nosotros no podemos cortar o arrancar la cizaña. ¿Por qué? Porque junto con la cizaña también se va el trigo. Eso es algo que al Señor le pertenece. Eso es algo que solo el Señor lo conoce. Ahora la responsabilidad nuestra es que seamos verdaderos, seamos genuinos, porque vamos a ser probados. Y la poda es necesaria. En un árbol hay muchas ramas, pero sabe que el buen agricultor conoce las ramas que producen, corta las que no dan, para que no le quiten el sustento, el alimento, el agua, la savia a las ramas que están produciendo. De hecho, él hace la comparación de la vid, la planta de la uva, y dice que corta los pámpanos que no dan para que el que da dé más fruto. Es triste que podamos imaginarnos que de la iglesia, por decirlo, yo estoy con el conocimiento y creo que todos estamos en un mismo sentir, pero el Señor lo conoce. Yo descanso en que el Señor es soberano en su iglesia. Aquí la obra es del Señor. Pero imagínense que saliera un falso profeta. La iglesia está comenzando. Pero imagínense que salga un falso profeta o salga un falso maestro y que de repente, ¿por qué existen tantas divisiones de las iglesias? No hay cosa que dañe tanto a la iglesia como una división. Si ustedes han pasado una división, fíjense que yo, gracias al Señor, en el tiempo que tengo de conocer al Señor, yo nunca he visto una división, ni he estado en una división. Pero si usted ha estado en una división, eso es triste. Porque se va gente que nosotros le amamos, gente que le guardamos cariño, gente con la que hemos trabajado juntos. Y qué triste ver que esa gente se va. Y muchas veces se van tal vez a otra iglesia, pero hay gente que se va al mundo. Gente que un día estuvo aquí perseverando y de repente usted lo mira en el mundo y le dice, qué equivocado estaba yo. Ahora yo soy libre, puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. Entonces quiere decir que nunca fueron. Y esto es triste, es triste. En el verso 20 el apóstol Juan ya nos dice, Juan escribe a los verdaderos creyentes que tenían la unción del Espíritu Santo. Esta es la unción que recibe todo creyente en el momento de recibir a Cristo como Señor y Salvador en su vida
y de comprometerse con Él. Esto implica que los verdaderos son los que poseen el Espíritu Santo y son enseñados por Él. Esa es la razón por la que pueden discernir las cosas. En otras palabras, por eso tienen claro los acontecimientos relacionados con los falsos maestros que se fueron de la iglesia. Una cosa es que afecta, por ejemplo, yo he visto esto en el tiempo que conozco, a quienes dicen, si yo fuera el pastor, las cosas fueran diferentes. Si yo fuera el pastor, hiciera esto y esto y otro. Pero ¿sabe qué? Cuando uno está en una posición pastoral, las cosas son diferentes. Porque no es como usted quiera. Hay cosas que personalmente le molestan a uno, pero la obra es del Señor. Es Dios quien a través de su guianza por el Espíritu Santo, todos debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero supóngase que la iglesia crezca y que aquí venga y de repente venga un falso maestro. No es de discernir que la palabra viene de parte de Dios, no es de discernir para nosotros si algo va en contra de lo que Dios dice. Imagínense que aquí viniera una persona, nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De repente que viniera algo a decir, no, solo es en Cristo que tenemos que confiar. El Padre, no, el Espíritu Santo menos. ¿Qué respuesta le diéramos nosotros a un maestro que se levante de esa posición? Está incorrecto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a decir? No, el pastor está equivocado y los tiene ustedes bien engañados, y como es maestro tiene la oportunidad de influir en muchos, y de repente va y le dice, ¿sabe qué? El pastor está equivocado, y comienza a hacer proselitismo, y cuando usted mira la iglesia, una mitad para allá y otra mitad para acá. Porque, ¿cuál es el propósito? Divertir con poco criterio, porque como usted nos ha enseñado, como la Escritura ha dicho, cualquier maestro que venga, que se apoye en déjame saber dónde dice la Biblia, déjame saber para yo saber que tú estás diciendo y que alguien está equivocado también. Pero estamos haciendo énfasis, ¿verdad?, en la verdad. Si una persona está basada en la verdad, sabe que en la Biblia no está, entonces es mentira. Por eso es que usted mira muchos iglesitas por acá, por allá. ¿Cuáles son las diferencias? A veces una cosita tan chiquita hace que las iglesias se separen, se dividan. Y generalmente el daño que recibe no es en sí el pastor. El daño lo recibe la iglesia de Cristo. Están mutilando el cuerpo de Cristo. Qué bueno que todos los que estamos aquí como cristianos alrededor en San Pedro, de las diferentes iglesias, tuviéramos algo en común, que es el amor a Dios, que pudiéramos tener la convivencia. Pero lamentablemente hay personas, hay pastores que aún a sus miembros le prohíben que le hable a otros que son cristianos. Dígame en dónde podemos hablar de amor si a los que son cristianos, que no están en nuestra iglesia, se les prohíbe que hablen con otros cristianos. ¿No sería mejor que tuviéramos comunión? Que usted pudiera ir y ellos pudieran venir y que nos gocemos celebrando la victoria de Cristo. Les dicen que no hablen con gente de mundana porque se van a contaminar. Es otro error. ¿Por qué? Porque esta gente no han entendido que nosotros somos la luz del mundo, no han entendido que nosotros somos la sal de la tierra. Si usted se mantiene en las cuatro paredes sin decirle nada a nadie, ¿cómo va a saber la persona que no conoce del Señor? Lo que a usted le pasó, las situaciones o traumas, lo que haya pasado, y el Señor lo sanó, la gente necesita escucharlo. Pero muchas veces en las iglesias se levantan los falsos maestros y comienzan a deteriorar la verdad con la mentira y hacen daño a la iglesia. De hecho, agarran un texto de la Biblia que dice que no se junten hijos desiguales, y a veces de eso hacen una doctrina, y es lo que se llama vanagloria. Entonces, que no nos juntemos con mexicanos, y hacen eso, lo transversan, y es cuando la iglesia entra en el error de que se debe separar, porque pues,
no nos tenemos que juntar con los mundanos. Entonces, ¿quién les va a llevar el amor de Cristo a los mundanos? Pero cuando habla de yugos desiguales es cuando usted va a formar una pareja. Cuando uno se va, cuando por ejemplo alguien que esté soltero y busque su pareja para casarse, que no hacerlo yugo desigual porque va a ser un problema. Uno va a ir a querer ir a la iglesia y el otro a la parranda. También cuando quiere hacer alguna sociedad para un negocio o cosas así importantes, se recomienda. También se recomienda esta palabra porque nos advierte. Pero la verdad siempre va a relucir, siempre va a salir a la luz. Y la verdad tiene que ser en nosotros absoluta. De que Jesús nos dejó su palabra, que nos dejó realmente la verdad para que confiemos plenamente en ella. Y cualquiera que sea falso maestro, usted pueda discernir, porque dice que los que tienen la unción del Espíritu Santo son las personas que van a discernir cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Hermano, desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, la unción del Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Él nos va a guiar a toda justicia y toda verdad. Es lo que dice la palabra. Entonces, si usted, el Espíritu Santo le va a revelar y decir algo está diciendo que no es bueno, usted sin necesidad que alguien le diga, porque el Espíritu Santo conoce todas las cosas. Y Él le puede decir, hay algo que dice que no está bien. Y no es necesario que usted se sepa la Biblia de pasta a pasta. El Espíritu Santo le revela a uno las cosas. Mire, ya viendo el verso 21, dice, esos creyentes que quedaron no necesitaban que los instruyera sobre las verdades espirituales. Lo que hace Juan es solamente un recordatorio, pues ellos se encontraban en la verdad, como la comunión de Dios es real y verdadera. Ellos eran poseedores de la verdad, gozaban del conocimiento de la sana doctrina. Estando en esa condición, el creyente no puede ser portador de la mentira, sino de la verdad absoluta que procede de Dios. La verdad es la que hace que permanezcamos firmes en la fe en Cristo Jesús. Por ejemplo, de repente le sale a usted que creer en Cristo no es suficiente, que usted tiene que hacer esto, tiene que creer en otras personas, que el evangelio que nosotros tenemos está incompleto y se levanta otro evangelio, por ejemplo el de los mormones, que tienen un libro, el segundo evangelio, supuestamente, y está completamente tergiversado. Lo que hizo Jesús no bastó entonces. A muchas cosas la palabra nos da la certeza de que nosotros conocemos la verdad, como lo hacía el apóstol. 3 puntos importantes que se ven entonces en esto es: los que salen no eran creyentes genuinos. Si una persona se va en rebeldía, un falso maestro, sabemos de que no era genuino. También los que salen no son una pérdida para la iglesia. Estamos hablando de esta clase de personas. ¿Por qué? Porque la iglesia, si van a salir, dice, esto lo leo como en el comentario, como está: nosotros no debemos perder nuestra seguridad en la fe por los que se alejan, pues si permanecieren se convertirían en un obstáculo para los creyentes. O sea, mucha de esta gente es obstáculo para que la iglesia crezca. Los creyentes verdaderos tienen la unción. La idea es que Dios mismo se encarga de sellar a los que auténticamente son suyos. Y descansamos en eso. Descansamos en eso. Saber de que el día de mañana, usted que está estudiando la palabra, como decía el hermano Israel, que usted sepa diferenciar, que usted sepa, de acuerdo a la verdad, decirle en qué parte de la Biblia lo dice. Porque esa tiene que ser nuestra base. Nuestra doctrina tiene que estar basado en esto. Si aquí no está, no lo creamos. No lo creamos. Porque el enemigo vino para matar, robar y destruir. Si comenzamos a dudar de lo que hemos creído, el enemigo va a tener fácil para atacarnos. Ahora, en el verso 22 dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Esa es una doctrina que usted tiene que abrazar. Que usted tiene que saber que el anticristo se va a negar
al Padre y al Hijo. Todo, oiga bien esto, todo el que niega al Hijo tampoco tiene el Padre, al Padre. El que confesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre esto, o esto sobre los que os engañan. Interesante esta doctrina, porque hay muchos que son unitarios, que le llaman. Volviendo a esto, usted mira que hace un tiempo hubo un escándalo aquí en Los Ángeles es una organización grande, millonaria, tiene muchos adeptos. ¿Y en qué basan ellos su verdad? En que como al igual que los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios y que Cristo no es Dios. Eso es quitarle la deidad a Cristo, decir que no es el Hijo de Dios. Entonces, de acuerdo a la luz de la palabra, el apóstol nos dice a nosotros, ustedes ya saben que todo aquel que niega que el Cristo también está negando al Padre. Son cosas que no tenemos que aceptar porque no son bíblicas. Por eso Juan se opone a identificar las enseñanzas de los falsos creyentes que se fueron. Les llama mentirosos, porque no se alinearon a la doctrina apostólica acerca de Jesucristo. Negaban que el Cristo hubiera venido en cuerpo humano. No estaban negando que Jesús hubiera existido, sino que hubiera sido al mismo tiempo el Mesías prometido. Esta es una doctrina fundamental que no puede ser negada. Por eso usamos la palabra que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Cuando una persona está hablando y está diciendo que Jesús vino en espíritu, eso es del diablo. Porque Jesús vino en cuerpo. Él sufrió como usted y como yo. Tuvo hambre, se enojó, tenía sed. Todas las necesidades que como humanos nosotros tenemos, Él también las tuvo. Dice que Él fue 100% hombre, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Pero también era 100% Dios. Por eso Jesucristo es una conjunción de nombres. Jesús es el cuerpo humano. Cristo existía desde antes de la creación del mundo. Pero al venir a la tierra, cuando nació del vientre de María, se llama Jesucristo, porque era 100% Dios y 100% hombre. Esta es una doctrina que tenemos que estar seguros. Si a usted le preguntan, tiene que estar seguro de que que Jesús era 100% hombre y también era 100% Dios. Interesante, ¿verdad? El que se atreva a negar esta verdad no solo está en la categoría de mentiroso, sino que además recibe el calificativo de anticristo. Es decir, que se opone a la doctrina fundamental de quién es Cristo, es Jesucristo. Los que tienen la osadía de negar al Hijo, esto es a Jesucristo, no tienen al Padre en su vida. La lógica es que si no hay Hijo, tampoco hay Padre, desde el punto de vista humano. En lo divino, Dios es el Padre eterno. Como consecuencia, el Hijo también lo es. De manera que negar a uno es negar al otro. Al contrario, el que confiesa al Hijo es porque tiene al Padre. Tener a Dios es tener en íntima comunión con Él. Y esa comunión va a iluminar la mente y el corazón del creyente verdadero, para que sea capaz de hacer y mantener esta afirmación vital de quién es verdaderamente Jesucristo. Así que por ahí hay hasta un rezo que dice Santa María, Madre de Dios. ¿Ve algo mal ahí usted? ¿Por qué Santa María no fue madre de Dios? Ella no es madre de Dios, es madre de Jesús, no de Cristo. Mire, que eso es lo que me gusta. ¿Verdad que si aprendemos? ¿Por qué no es la madre de Dios? Porque es la madre del hombre. De Jesús. De Jesús, no Usted puede aprender y corregir a una persona si usted está equivocado en esto. Jesucristo no tiene madre. Dios no tiene madre. Pero se enojan mucho. Se enojan, ¿verdad? Pero es la verdad. Oh, sí, se enojan mucho. También es que el hombre tiene 23 o 24 cromosomas y la mujer 23 o algo así. Entonces,
se llevó un estudio de la sangre de Cristo y nada más sale las cromosomas del Padre, nunca sale de la Madre, o sea que como fue concebido por el medio del Espíritu Santo, o sea, es 100% Dios, o sea, y ahí lo dice, o sea, es otro dato como también para poder refutar a los católicos que dicen de que María era la Madre de Dios. Entonces, imagínense, y lo rezan, se lo enseñan. Santa María, Madre de Dios. No es la Madre de Dios. Dios no tiene madre. Dios no tiene principio ni tiene fin. Es que la gente se acostumbra a repetir y recitar y lo dice de memoria, pero no estudian lo que están diciendo, no saben lo que están diciendo. Exacto. Yo tampoco sabía hasta que... Por eso es necesario aprender. Mire, a usted le podrá parecer esto bastante ingenuo, sencillo, pero ¿qué tanto nos aleja a nosotros de lo que realmente es Cristo? Porque Cristo es eterno. El decirle que es la Madre de Dios es por eso es que a la Virgen María la ven encima. Y le dan más crédito a María que a Cristo. Es una falsa doctrina y se está enseñando por millones de personas. Ahora es responsabilidad de nosotros mantenernos en la verdad. Así como salen estos, ahorita recientemente estaba escuchando una nueva línea que ha salido, donde una persona dice que Dios es mujer, que el género de Dios es mujer. Dios es neutro, no tiene género. Es una palabra que no tiene género. Y si lo vamos a referir como Él, es porque Él es Dios. Pero no es ni género femenino ni género masculino. El género de Dios no es para que diga que es género femenino. Hay mucha gente por ahí también que a veces usted lo ha escuchado. Nuestra madre tierra, nuestra madre naturaleza. ¿Quién le dijo a usted? La tierra y la naturaleza también es creación de Dios, como usted y yo somos creación de Dios. Entonces la naturaleza no puede ser nuestra madre. La naturaleza es creación de Dios. Yo pienso, hermano, que la gente se inventa esas palabras para poder hablar y no es así. Es para sacar a mucha gente. Mire, y ¿sabe cómo se lo pongo? Lo estuvimos estudiando en el libro de Romanos. ¿Para qué lo hacen? Defienden mucho la naturaleza y lo creado, pero a Dios no quieren saber nada. En el capítulo 2 lo vimos, donde dice que defienden todo lo creado. En el capítulo 1, perdón, donde dice que adoran lo creado, las criaturas, pero no quieren a la creación, Pastor, al creador. yo pienso porque saben que con Dios tienen que dejar de hacer muchas cosas del mundo que les gusta hacer y no quieren, o sea, no quieren someterse a obedecer, a seguir los mandamientos, la regla, no quieren. A tener la verdad. Ajá, entonces solo se van por, digamos, por lo bonito, por lo Y lo que le conviene. Ajá. Hermano, hay mucha, digamos, pena para alguien que mate una lícer o una garroba, ¿cómo le dicen? Ya, una iguana. Es cierto, pero no hay pena para alguien que mate a un niño en el vientre de la madre. Ahí puede ver usted cómo la gente justifica, y cristianos, pastores están justificando el aborto. Cuando la Biblia dice no matarás. Mate, golpee a un perro y usted se va a dar cuenta dónde va a parar. Y estoy seguro que lo están golpeando a uno y todavía van a juicio para ver si es culpable o no. Entonces estamos muy equivocados porque estamos basando nuestro conocimiento en mentiras, pero no en la verdad. El verso 24 dice: lo que habían oído desde el principio, desde el momento que se convirtieron, anunciado por los apóstoles, debía permanecer en ellos, que ahora no se hicieran eco de las enseñanzas tergiversadas de los falsos maestros, sino que afirmaran lo que ya se les había predicado acerca del Evangelio de Jesucristo y del Padre. Que esas enseñanzas permanecieran firmes en ellos. Este llamado está vigente el día de hoy y dirige a todos los creyentes que se cuiden de no hacerse eco de cualquier enseñanza sin antes discernir la verdad. Por otra parte, si se actúa de esa manera como un creyente sólido en la fe, se podrá crecer en comunión íntima con el Hijo y con el Padre. Esta es una muestra
fehacientes de la vida de intimidad con Dios. La promesa de la vida eterna forma parte del mensaje central de la predicación de Jesucristo. Una de las maneras que podemos perseverar con firmeza en la vida cristiana es de esta íntima comunión con Dios, es no perder de vista la vida eterna. Es la perspectiva gloriosa de estar eternamente con Cristo, en quien creemos y que nos mantiene en comunión con el Padre. Por ahí hay gente que dice, comamos y bebamos que mañana moriremos, porque solo tenemos una vida y la tenemos que disfrutar. Es gente que usted lo mira en fiesta día y noche, todos los fines de semana. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe, porque piensan que muriéndose la persona, ahí se terminó todo. Pero qué equivocados estamos, porque cuando la persona muere, prácticamente está comenzando a vivir la eternidad. ¿A dónde abrimos nosotros la puerta cuando morimos? ¿A la eternidad de gozo con Dios? ¿A la vida eterna? ¿O al sufrimiento eterno? Porque nosotros lo decidimos en vida. Estas son verdades que tenemos que saber. Verdades que sabemos de que la vida eterna está prometida para los verdaderos creyentes. Usted tiene que estar completamente creyendo de que la verdad lo lleva a la vida eterna. Porque si usted duda de eso, cualquiera le puede meter una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Y al ratito, ¿dónde está? Por allá anda. Dice que ahora conoce la verdad, que aquí estuvo equivocado, que aquí el pastor estaba mintiéndole. ¿Por qué? Porque no estaba basado en la verdad. Ya ya el versículo 26 dice, lo que Juan desea es que sus hermanos no subestimen a los falsos maestros en sus enseñanzas. Se refiere a ellos, como los que siempre van a estar dispuestos a engañar a los creyentes fieles. Esta es una de las artimañas del diablo, pues el propio Señor Jesucristo nos advierte, porque se elevarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Hay mucha gente que usted lo mira en la televisión con miles de seguidores, haciendo milagros, haciendo tantas cosas. Pero ¿serán de Dios? Porque también el diablo tiene, al igual que en Egipto, usted se dio cuenta, si usted ha leído la historia, los milagros que hacía Moisés, también en Egipto, los sacerdotes de Faraón los hacían. La diferencia era que uno era de parte de Dios y los otros eran de parte del diablo. Por eso es que no diga usted, pero mire, es que cuánta gente lo sigue y que habla tan bonito y que cautiva, porque el diablo también es engañador, porque también el diablo es padre de mentira, y eso no lo podemos negar. ¿Qué verdades acerca de Jesús son difíciles de comprender o creer? Por ejemplo, que a usted le costó creer unas verdades acerca de Jesucristo. Pues vamos a decir los milagros. A mí me cuesta creer que abrió el mal muerto y que estaban todas personas detrás de él. No, pero de Jesucristo. De Jesucristo. Eso es de Moisés. Eso es milagro de Moisés. De Jesucristo, específicamente. ¿Qué le cuesta creer? Pues no tanto a lo mejor por Jesucristo y por el Padre, que es Dios, que lo haya entregado a la cruz. Eso cuesta creer. Eso me cuesta creer. De que un padre tan amoroso, diciendo que es de amor, y haya entregado a su hijo. Yeah. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos de la perspectiva nuestra. Si yo le digo a hermana Leti, mire, Andy está bonito, pero lo va a tener que entregar en sacrificio por este pecador, por este borracho, ex borracho. Usted no lo entregaría. Y por eso es difícil entender. ¿Qué otra cosa sería difícil entender de Cristo? Mucha gente les cuesta creer la resurrección de Cristo también. La resurrección de Cristo. ¿Cómo es eso que va a resucitar? ¿Cómo es? Y puede ser puntos que nos ha costado entender. ¿Cómo es difícil entender de que siendo Dios también sea humano? Es difícil entender el nacimiento virginal, de que no haya tenido, no haya sido por una relación entre un hombre y una mujer. Es difícil eso, entenderlo.
Y sabe que de la manera que podemos entenderlo nosotros es creyendo a la palabra que es verdad. Porque hay muchos que han salido y que son cristianos y dicen que es cristiano, pero tienen una respuesta para esto, una respuesta lógica. Y de decir, ¿qué pasó? Y lo admiten. Por eso ya en el siguiente, la parte nos dice que la unción que nosotros recibimos de Él permanece en nosotros. Y no tenemos necesidad que nadie nos enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Pero cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabemos que Él es justo, también sabemos que el que hace la justicia ha nacido de Él. Principio importante, el que imparte la unción es Jesucristo. Otro principio, el verdadero creyente es gracias al Espíritu Santo. Y debemos también, como tercer punto, esperar que el Espíritu nos confirme qué es la verdad. Dejemos que el Espíritu nos guíe. Dejemos que sea el Espíritu Santo el que nos convierta, nos convenza de que lo que estamos viendo es verdad. Tenemos que basar nuestro conocimiento en la verdad. Y para terminar dice, Jesús les dijo en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No podemos venir por medio de otra persona al Padre. Tiene que ser a través de Jesucristo. Si Jesucristo lo dijo, yo lo tomo como verdad. Si Jesús lo dijo, yo lo tomo como verdad absoluta. Sin dudar, creyendo que el Espíritu Santo es el que me va a confirmar que las cosas que Él ha dicho, que lo que Él me ha prometido es verdad y así va a ser. Y no dudar, porque todo lo que hacemos en esta vida es por fe. Usted puede ver la gente, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir las cosas. Entonces tenemos que depender completamente del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que pudiéramos hablar de esto, pero al final de la clase, yo lo que mi corazón está es de que estemos seguros de que estamos en la verdad. Porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Ya no vamos a ser esclavos de una enseñanza errónea. Ya no vamos a ser esclavos de una persona que venga y quiere imponernos algo que no esté en la Biblia. Si no está en la palabra, hermano, no la creamos. Si no está con su base en la Biblia, no la creamos. Aunque sea y se oiga y que tenga la apariencia de verdad, va a ser una mentira. Pastor, y es muy importante que si uno que está aprendiendo